Buenas. La semana pasada hablaba yo de Romanos 12, en la que yo hablaba de que todos todos éramos el cuerpo. Cada miembro como iglesia formábamos el cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza, la mente. Y nosotros somos los miembros. Cada quien tiene diferentes funciones como dentro de la iglesia, pero Cristo es la cabeza. Y todo debe funcionar en perfecta armonía. Menos mal que el Cristo es la cabeza. Porque el cuerpo no piensa, nunca piensa. El cuerpo siempre quiere hacer lo que le parece. Pero tenemos la mente de Cristo. Lo que tenemos que hacer es quitarnos de en medio para que la mente de Cristo fluya y haga lo que de Dios vino a hacer, si nosotros se lo permitimos. Porque Él no va a hacer nada que tú no le permitas hacer. Porque en estas cosas, por fe, se cree o no se cree. Pero nada es obligado. Ni nada es porque tú eres tan buena que tú... No. La santidad te la da Dios, es potestad de Dios, de más nadie. Y hablamos de un cuerpo, que el cuerpo tiene que funcionar todo en completa armonía, Nosotros a veces, en el transcurso de los años y del tiempo, le hemos mostrado al mundo, queriendo o sin querer, un Dios esquizofrénico, un Dios que se pega a sí mismo. Porque si este brazo, que es un miembro, se equivocó o dijo una barbaridad, este otro se encarga que en vez de ayudarlo, se lo chismosea a la pierna o al pie o a quien le parezca, a otro miembro del cuerpo de Cristo. Y en vez de ayudarlo, lo que hace es que lo hunde. Entonces, ¿qué mostramos al Señor? Ay, me parece que me da... Esto es serio, pero yo me imagino al cuerpo todo chueco, caminando así todo chueco, porque eso es lo que estamos mostrando. Somos naturalmente tan egoístas algunos cristianos, entre comillas, nacidos de nuevo, que eso es lo que mostramos al mundo. Por eso es que mucha gente no viene a los pies de Cristo, porque tienen más cosas malas que hablar del evangélico o del cristiano que cosas buenas. Aún sabiendo de nosotros que el evangelio es, y nunca me canso de decirlo, esto es un hermosísimo estilo de vida. Hoy me dijo una muchacha, una señora, que ella no discutía religión. Es que esto no es religión, esto es vida. Esto es una vida. Esta es la hermosa vida que Dios nos ha regalado para que podamos subsistir aquí en esta tierra que Él nos hizo así. Somos peregrinos y extranjeros. Nosotros no fuimos hechos para vivir en esto. Nosotros fuimos hechos para vivir en la presencia del Señor, en el reino de Dios, con Él y en Él y por Él. Y esto, el evangelio, es la única manera que tenemos para vivir esa hermosa vida que Él nos ofreció. Y nos ofrece y nos sigue ofreciendo todos los días. Todos los días Él tiene las manos extendidas. Dice, procuradle mientras esté cercano. Hay que buscarlo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No, pero entonces esto lo ven como una religión. Ese es el error del diablo. Yo no estoy llamando diablo a la persona, ojo. Pero esa es una palabra que yo la tengo aquí desde que nací prácticamente. A mí me prohibían las monjitas que yo recibiera, ¿cómo se llama? Lo que le daban a uno, los evangélicos. Papelitos de esos que daban de propaganda, porque así que era, eso es demoníaco. Y yo tenía que destruirlo. Qué error, ¿verdad? Hasta que se me ocurrió leer. Todos somos llamados desde el principio, así lo dice la Escritura. Todos teníamos el espíritu adámico.
todos conocimos a Dios por el espíritu adámico que había en nosotros. Ya en mí no está. ¿Saben por qué no está? Porque yo reconocí a mi Dios, a mi Jesús, como mi Redentor y Salvador. Y le reconocí como que Él fue a la cruz por mí para que yo no fuese. Me perdonó mis pecados pasados, los de ahora y los futuros, siempre y cuando yo tenga un verdadero arrepentimiento en los futuros. No es que yo voy a seguir haciendo lo que me dé la gana porque yo soy salva, siempre salva, no. Mi pregunta es, así como el Señor repartió dones, repartió los miembros, ¿verdad? Y cada miembro tiene su función. Este brazo hace una cosa, cada quien, yo debo hacer la garganta, dije la otra vez, porque hablo mucho y canto. Pero así también el Señor repartió dones espirituales a cada quien en el mundo espiritual. Cuando uno nace de nuevo, lo voy a leer porque es importante que lo lea. Aquí está, dice, en Él, está hablando de quién, de Jesús. Nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿quién es la verdad? Cristo. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Eso lo dijo Jesús. Tú sabes que lo dijo Jesús. Nosotros sabemos que lo dijo Jesús. Entonces dice, en Él también vosotros, ¿a quién le está hablando? A los gentiles. Porque Jesús le vino a predicar fue a los judíos y enseñó a 12 judíos y ellos se encargaron de propagar las buenas nuevas al mundo entero. Y ahí comenzaron a convertirse los gentiles, o sea, como nosotros, los que no somos judíos ni israelitas. Dice, no todos los israelitas son judíos, ni todos los judíos son israelitas. Ojo. Dice, y vosotros también en Él, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, porque este es el evangelio de tu salvación, no está diciendo el evangelio de tu engorde ni de tu rebaja, no, de tu salvación eterna de tu alma, hacia arriba. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Él habla de que Él es nuestra paz, que Él nos da cuando tú naces de nuevo, y lo vuelvo a decir, dice, habiendo creído en Él, tú eres sellado, bautizado con el Espíritu Santo, porque has creído en Él. En el preciso momento en que tú crees en Él, tú eres bautizado con el Espíritu Santo, aunque no hables en lenguas. Aunque no hables en lengua, porque a lo mejor a ti el don de lengua Dios no te lo da, te da otro don, te da el don de profecía o te da el don de ciencia, cualquier otro don, pero no necesariamente te da el de lengua, porque a mí aquí me lo dice, hablando, es como si vamos al cuervo, vamos a llevarlo a lo terrenal. ¿Son todos brazos? No. ¿Son todos pies? No. ¿Son todos pelo? No. Igual son los dones espirituales. ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todas las lenguas? ¿Tienen todos don de profecía? No. Dice que Él repartió los dones como Él quiso, como Él le pareció. Dice, juntamente con Él, el Señor nos resucitó cuando Él nace, cuando Él muere y resucita, cuando Él triunfa en la cruz del Calvario. Y dice, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que nosotros en el mundo espiritual ya estamos sentados con Él, en Cristo Jesús. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cómo perder semejante bendición?
¿Cómo vamos a llamar a esto religión? Esto es salvación. Esto es un estilo de vida hermoso que Dios nos da para vivir aquí en la tierra, para bien vivir aquí en la tierra y vivir eternamente y para siempre, desde ya sentados en el reino de Dios, con Cristo. Pero dice, me llama la atención y lo voy a leer. Dice Efesios 4. Esto es un poquito álgido, pero escúchenlo, lo está diciendo la Biblia. Efesios 4 dice, es Pablo hablando, dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. No es ser santo, tienes que aparentar que eres santo. Y no es con fingimiento, no es con amor fingido. Tú tienes que lucirlo como tú eres, santo. Porque la santidad te la dio Dios. Si tú amas, tú tienes que mostrar que tú amas. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, vuelve y lo repite, y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Soportándonos. A veces a uno le dan ganas de poner el puño a otro, ¿verdad? Pero antes de ser eso, somos hijos del Altísimo y el Espíritu de Dios muere en nosotros. Esta es la belleza del Evangelio, que no estamos solos, que hay un Espíritu de Dios que nos guarda, nos cuida, que hay un Padre amado que nos mira con una atención, con un amor entrañable. Dice, pero mire lo que dice aquí, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Un Señor. ¿Cuál Señor? Yo solamente tengo a Dios Padre allá arriba y a Jesucristo que está de sumo sacerdote ahorita intercediendo por nosotros como hijos del Padre. Pero Él mismo sabía. En todo momento Él lo demostró. En todo momento Él lo demostró. Y si no, que me lo busquen en las Escrituras. Que el Padre está por encima de Él. Siempre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre, perdona a los que no saben lo que están haciendo. Estás tú loco. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, porque me ama. A todo el tiempo Él hablaba al Padre. Él sabía. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Padre, que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Pero eso no quiere decir que todos, así como dice la gente, que así como Él es el Hijo de Dios, que fue el que le dio al Padre, le dio la autoridad para que nos dice la naturaleza divina, por causa de su sacrificio en la cruz del Calvario, no quiere decir que todos nosotros somos dioses. No. Que seamos uno en el Espíritu, una sola fe, una sola comunión con Cristo Jesús hacia el Padre, un solo bautismo. Un solo bautismo. Dice, vamos a seguir ahí, dice. ¿Qué es lo que quiero yo decir con esto? Somos unidos a Cristo, fusionados en Él en el momento que nacemos de nuevo. Pero para que el Espíritu Santo venga a formar morada en tu casa, aquí adentro, tú tienes que haber creído en Cristo Jesús, conforme a las Escrituras, porque esto es para tu salvación. Este es el Evangelio de tu salvación. Para eso Él vino, para darte salvación.
y la rechazamos. Y creen muchos que pidiéndole a San Benito o pidiéndole a quien quieran pedirle, van a ser escuchados. ¿En qué parte de la Biblia lo dice? ¿En qué parte de la Biblia Jesús enseña eso? En ninguna parte. Yo le tengo varias preguntas a los católicos, directamente a los católicos. ¿Por qué bautizan niños? ¿En qué se basan? ¿En qué parte de la Escritura se basan para hacerlo? Cuando el bautismo debe ser razonado, pensado y creído. Dos, ¿cómo los bautizan? ¿Por aspersión o por afusión? Cuando el bautismo debe ser por inmersión. ¿En qué momento fue que cambiaron? ¿Dónde está en la Biblia que dice que es así? Yo les voy a hacer, mire, es como si yo por lo menos conozco yo conozco a alguien, o alguien me conoce a mí. Yo tengo 3 hijos. Ya, ninguno vive aquí ahorita. Pero resulta que la persona que venga y me conoce a mí, sale a la calle, me conoció. Soy Sheila Márquez de Manzanero, casada con Nelson Manzanero, tengo 3 hijos. Adultos todos ya, profesionales todos, gracias al Señor, y cristianos, hijos del Dios Altísimo. Y esa persona que me conoce, de pronto en la calle le da la tocoquera y dice que yo no tengo ningún hijo, porque ella estuvo en mi casa y ella no vio ninguno de mis hijos aquí. ¿En qué parte de esta Biblia ella leyó eso, de que yo no tengo ningún hijo? Así hacen mucha gente en la calle. Empiezan a creer cosas que no están escritas, que Cristo nunca lo dijo, que el Padre nunca lo dijo. Y no es nada, que lo empiezan a creer. Y lo peor del caso es que lo empiezan a adorar. Pero vamos a cambiarlo, porque no me estoy burlando, estoy hablando con toda la seriedad del mundo. Pero es que no lo puedo entender, ni cuando yo era católica lo entendía. Porque ellos no dicen que es que están adorando, sino que están venerando. Dime tú, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Dios mío, están hablando de tu salvación. Están hablando de un estilo de vida hermoso que murió Jesús por ti, para darte vida y una vida plena de salvación. Y encima viene a morar a ti, aquí en tu vida, aunque no hables en lenguas, aunque no hables en lenguas. Ahora, la llenura del Espíritu Santo es otra cosa. El bautismo del Espíritu Santo viene directamente del Padre. Eso solamente lo puede dar el Padre. La santidad la da el Padre desde el primer momento que naces de nuevo, que el Espíritu Santo empieza a formar vida dentro de ti, como morada, en tu casa, aquí en tu corazón. Tú eres santo o tú eres santa. Desde ese momento. Pero la llenura del Espíritu Santo ya no depende de Dios, sino de ti y de mí, de la comunión estrecha que yo tenga. Me explico. Yo puedo conocer una amiga, pero mi estrechez con ella depende de la comunión que yo tenga con ella, de la confianza que yo llegue a tener con ella, de la lealtad o sinceridad que yo pueda ver en ella o ella puede ver en mí. Y estrechamos y hacemos amistad y somos llenas de amistad la una de la otra. Así como esta mano agarra esta otra, como un cuerpo, como un solo cuerpo. Nos ayudamos los unos a los otros, dice la Escritura. Pero no lo quieren entender. Hasta se ofenden y me critiquen. Bueno, que me critiquen no importa. A mí lo que es que me preocupa, me duele aquí, porque esto es
algo serio, muy serio, es la salvación. Y los tiempos son malos. Los tiempos están malos. Las lenguas es el espíritu que tienes aquí hablando con Dios. El don de lenguas no es para todo el mundo. El don de lenguas es para quien Dios quiere que sea, punto. Él pone los dones donde Él quiso. Lo que Él quiera, los talentos los da Él como Él quiso. Hay quienes cantan y otros no cantan nada. Hay quienes tocan y otros que no tocan nada. Hay otros que son solícitos y hay otros que no hacen nada. Sirven para otra cosa. Pero el don de lenguas, mira, cuando el Espíritu Santo llegó por primera vez y se hizo el Pentecostés, dice que fueron ascuas de fuego sobre la cabeza de todos los que estaban allí. Dicen la gente que estaba afuera que con el ruido, como si hubiera mucho viento, entraron y vieron a gente que ellos conocían hablando en las lenguas de ellos. El hablar en lenguas, en ese momento allí, cada quien hablaba en lenguas para que el que estuviera al lado lo entendiera, porque ahí había gente de otras naciones, lenguas angelicales como lenguas terrenales. Pero si tú estás en la iglesia y vas a dar una profecía, porque Dios te mueve a ello, debe haber un intérprete, alguien dentro de la congregación que tenga el don de interpretación de lenguas. Si no lo hay, dice Pablo que es mejor que se calle la boca, que estemos todos quietos. El don de lenguas es para que tú le hables al Padre. Yo hablo en lenguas, pero yo no entiendo lo que yo digo. Mi esposo sí. Con todo lo que puedan decir de mi esposo aquí, que mi esposo no es espiritual, pero los dones son irrevocables. Lo que Dios te lo da, te da. El don que Dios te da, Dios no te lo quita. Y sabes que es grave, que tú sabiendo el don que tienes, estoy hablando del cristiano, lo estés mal usando para tu propio beneficio, para ganar adeptos para tu congregación. Eso es gravísimo, muy grave. Porque estás tomando atribuciones que solo al Espíritu Santo le conciernen. Suspiro porque de verdad no hayas cómo hacerles entender. Yo espero que me hayan entendido lo que les quiero decir. El don de lenguas es el lenguaje del Espíritu a Dios. Y eso solo lo entiende Dios. Y a la interpretación de lenguas a quien Dios le place dárselo. Yo recuerdo una vez que estábamos en una iglesia y alguien habló ahí en lengua y yo me quedé. Y mi esposo también estaba ahí oyendo. En eso mi esposo me dice, él está diciendo esto. Y me lo quedo mirando y yo, ¿cómo? Porque a mí eso me da mucho temor de Dios. Hermana, y cuando salió uno que tenía don de profecía, era tal y cual lo que mi marido me había dicho. Mi marido había interpretado lo que la persona en lenguas había hablado. Y me ha pasado con mi marido como 3 veces o 2 veces. Yo no entendí ni papá, pero él sí lo entendió. Yo no dije nada. Por eso es que yo creo en las Escrituras. Porque definitivamente esta palabra no fue escrita por hombres, sino por hombres llenos, inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que yo digo que un versículo no contradice a otro, simplemente no lo entendemos. Un solo Dios, Jehová de los ejércitos, un solo Señor, Jesucristo, un solo cuerpo, la iglesia, el cuerpo de Cristo, un solo bautismo,
el bautismo del Espíritu Santo. Es ultra necesario. Si no te bautizas en agua, no es tan necesario. Es una ordenanza, debes cumplirla. Pero si no lo haces, porque te moriste o por lo que fuera, igualito te vas para el cielo, porque fuiste sellado por el Espíritu Santo al nacer de nuevo, por haberle creído a Él y arrepentido de tus pecados, la recibiste en tu corazón. En ese momento tú eres santa y bautizada con el Espíritu Santo, aunque no hables en lenguas.